Hay figuras en la historia que son, bueno, gigantes. Pero luego, en otra categoría, está Aristóteles. Es que no fue solo un filósofo, fue la persona que de muchas maneras diseñó la forma en que pensamos. Literalmente nos dio las herramientas. Y a ver, pensemos un momento en esa cifra. No estamos hablando de una moda pasajera, ¿eh? Hablamos de un dominio intelectual que duró más tiempo que el que ha pasado desde la caída de Roma hasta nuestros días. Su obra no era una opción más, era la referencia. 1500 años. Es que es un número tan grande que casi ni se puede procesar. Durante todo ese tiempo, si alguien quería entender el universo, la política, la biología o la lógica, bueno, sí o sí tenía que pasar por Aristóteles. Claro, semejante influencia tenía consecuencias en el mundo real. Este arquitecto del pensamiento fue el tutor de uno de los conquistadores más grandes que ha visto el mundo, Alejandro Magno. Y esa relación tan tensa que tuvieron nos recuerda algo, que las ideas no son solo ejercicios en un pizarrón, pueden ser asuntos de vida o muerte, capaces de construir imperios o de llevar a la rebelión. Para entender al hombre, primero hay que entender de dónde salió. La Academia de Platón, que era, digamos, el centro intelectual del mundo antiguo. Y ahí, Aristóteles no era un alumno cualquiera. Para nada. ¿Nos podemos imaginar eso? Esa cabeza con patas. Con esa frase Platón lo capturó todo, ¿no? La esencia de su discípulo, tan brillante y quizá un poco exasperante. Una mente pura, incansable, un intelecto que no paraba. Pero claro, esa misma mente brillante lo iba a llevar a chocar de frente con su maestro. Y aquí es donde vemos la ruptura, la división de caminos. Para Platón, el mundo que vemos es solo una sombra, una copia imperfecta de un mundo de las ideas perfecto, eterno. Aristóteles, en cambio, con esa mente científica, dijo, un momento, para él la realidad estaba aquí, en las cosas que podemos tocar, ver y analizar. O sea, le dio la vuelta por completo a la filosofía de su maestro. Pero Aristóteles no se quedó solo en la crítica. Él se dedicó a construir. Su gran proyecto fue darle un orden, un sistema al conocimiento humano. En esencia, crear las herramientas para poder pensar con claridad. Y quizás su invento más revolucionario fue el silogismo. Es una estructura que nos obliga a razonar de forma válida. Demuestra que si ciertas cosas son ciertas, otra cosa tiene que ser cierta también. Es como la matemática del pensamiento. Y este es el ejemplo más famoso, que lo deja clarísimo. Si uno acepta la primera y la segunda premisa, no hay escapatoria. Hay que aceptar la conclusión. Es innegable. Con esta herramienta se puede decir, sin exagerar, que Aristóteles fundó la lógica. Pero su ambición era total. Aplicó este mismo rigor a todo. Clasificó a animales y plantas, analizó constituciones políticas, exploró la ética de la felicidad, desglosó la estructura de las tragedias. Básicamente creó las categorías, los cajones del conocimiento que seguimos usando hasta hoy. Pero aquí la historia da un giro, uno muy irónico. El hombre que liberó campos enteros del saber, con el tiempo, se convirtió en el carcelero del pensamiento. Sus ideas se transformaron en una presión. Lo que pasó fue que, en la Edad Media, su obra se redescubrió y se integró a la teología cristiana, sobre todo gracias a Tomás de Aquino. De repente, cuestionar a Aristóteles ya no era un simple desacuerdo filosófico, podía ser una herejía. Sus teorías se volvieron dogma. Esta línea de tiempo lo muestra clarísimo. Pasamos de una escuela de pensamiento vibrante, en el 335 a.C., a un juicio por herejía casi 2000 años después. ¿Y cuál fue el crimen de Galileo? Atreverse a contradecir las conclusiones científicas de Aristóteles. Y aquí llegamos a un punto clave. Aristóteles, a pesar de ser un genio, cometió errores. Creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que todo en el universo estaba hecho de tierra, aire, fuego y agua. Estas ideas, que se consagraron como una verdad absoluta, se convirtieron en obstáculos gigantescos para el avance de la ciencia. Entonces, ¿cómo lo recordamos? ¿Como un genio o como un obstáculo? La verdad es que su legado es mucho, mucho más complejo y fascinante que eso. Y aquí hay un detalle que a menudo se nos olvida. Mientras Europa pasaba por la Alta Edad Media, fueron los grandes pensadores del mundo islámico quienes mantuvieron viva la llama de Aristóteles. Lo tradujeron, lo comentaron, lo desarrollaron. Sin ellos, una gran parte de su obra se habría perdido para siempre.
Y es que, más allá de sus errores en la ciencia, su pensamiento ético y político sigue resonando hoy. Esta frase, escrita hace más de 2000 años, captura un dilema que sigue siendo tan profundo y tan actual como siempre. Pero a ver, lo realmente increíble de su legado es esto. Sus equivocaciones resultaron ser tan importantes como sus aciertos. ¿Cómo es posible una cosa así? Bueno, el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn se hizo exactamente esa pregunta. Y se dio cuenta de que Aristóteles no era tonto, simplemente veía el mundo a través de un paradigma completamente diferente. Estudiar los errores de Aristóteles lo llevó a revolucionar nuestra manera de entender cómo funciona la ciencia. Así que, al final, esta parece ser la historia. Aristóteles nos dio los planos, las herramientas, los cimientos. Construyó un edificio intelectual magnífico. No fue su culpa que las generaciones futuras decidieran vivir encerradas en ese edificio para siempre, sin atreverse a mirar por las ventanas. Y eso nos lleva a una última reflexión. La historia de Aristóteles nos obliga a preguntarnos cuáles son nuestros dogmas modernos, qué creencias damos por sentadas hoy que quizá, sin que nos demos cuenta, están actuando como una prisión para nuestro propio progreso.